Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex y me gusta mucho conversar de libros. El video del día de hoy es el top de mis mejores lecturas que hice durante 2025. No es un ranking en particular en orden, son lecturas que solo estoy categorizando por el tipo de género. Voy a colocar timers por si alguno en particular te llama la atención. Y pues vamos a comenzar con los clásicos. La mejor relectura que hice fue La Metamorfosis de Franz Kafka. Gregorio Samsa despierta una mañana convertido en un gran insecto. Y es ahí donde Kafka nos coloca un montón de situaciones a repensar sobre nuestro valor como ser humano, cuándo es que una vida importa más o importa menos en cuestión a lo que tiene para ofrecer, en lo que rinde en tiempos y sobre todo en capital económico. Es un gran clásico. Si tú no lo has leído, en general, sí, lo recomiendo un montón. Me gustó muchísimo más de lo que me encantó la primera ocasión que le leí. Por la parte de mención honorífica está Diario del Año de la Peste de Daniel Defoe. Él es un autor de Reino Unido bastante conocido por ser el autor de Las aventuras de Robinson Crusoe. Este libro me gustó muchísimo, lo leí casi acabando el año y como el título refiere, habla desde la perspectiva de visualizar lo que ocurre durante todo un año pandémico, en este caso con la peste, las implicaciones sociales, humanas, familiares, económicas que suceden principalmente en un país, en este caso Inglaterra. Es un clásico bastante fácil de leer, con un montón de paralelismos que podemos hallar, sobre todo en las recientes épocas pandémicas. No va a descripciones tan detalladas, en realidad se enfoca bastante más en la narración de los hechos y creo que por eso es muy interesante porque siempre está cambiando de lugar o desde ciertas perspectivas o cuáles personas se van cruzando con nuestro protagonista. Es un libro que disfruté muchísimo y pues revela un montón de los factores humanos ante situaciones de tan duro estrés. Y mi top de clásicos es Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Es este autor ruso tan famoso, amado y aclamado y con tantísima razón. Es una historia de personajes. Va a ahondar un montón sobre la psique humana, cómo son estas discusiones o ensimismamientos o diálogos larguísimos que se tienden en páginas tras página, en cuáles son las decisiones que a veces se toman en la vida y obviamente por el título las consecuencias que ello conlleva. Me gustaron mucho las voces de los distintos personajes que nos fue presentando el autor. Las personajes son fabulosas, tienen muchísima agencia, me parecen muy interesantes y que tienen justo mucho por decir sobre sus circunstancias y su toma de decisiones. Es un clásico que debe ser releído en varias ocasiones y por supuesto quiero seguir leyendo muchísimo más de este autor. Por la parte de novela gráfica, una de las relecturas que hice fue Batman Arkham Asylum, A Serious House in a Serious Earth, escrito por Grant Morrison e ilustrado por Dave McKean. Esta novela gráfica nos presenta toda una situación desbordada en el asilo y que Batman tiene que enfrentar y ver no solamente las dualidades y las tonalidades grises de los personajes que les habitan, sino que también de forma paralela va narrando cómo es que este asilo ha sido fundado y cómo es que la locura inunda el lugar. Es una novela gráfica preciosa en el sentido de no solamente cómo se va construyendo la historia, sino la gráfica que va presentando por el tipo de entintado, el collage, fotografías. Esta edición me gustó en particular porque en la parte final vamos a encontrar tanto los diagramas y scripts iniciales de lo que fue la obra como aquello que por la parte de ilustración se quiso empezar a plasmar. Por menciones honoríficas están Todas las princesas mueren a medianoche de Quentin Scipion. Él es un autor e ilustrador francés. Esta novela gráfica tiene unos detalles bastante lindos en cuestión a la parte gráfica. Creo que lo más poderoso es justo la historia que cuenta, que es de Lulu, un pequeñín que está embebido en una familia bastante disfuncional, pero en un verano de su vida empieza a descubrir quién es y sobre todo quién es la primera persona de la que se está enamorando. Es una historia súper bonita para leer de los 8 o 9 años. Que les digo que es un abracito así al corazón, a mí me dejó muy conmovida. Mi otra mención honorífica es
Let Me in Your Window de Adam Ellis. Él es un autor, escritor y cartonista de Estados Unidos. Este libro es una colección gráfica de cuentos con pequeño plot twist de terror. A mí me gusta bastante su ilustración, es muy bonita, está llena de detalles. Es la segunda que he leído de él. De hecho, la primera fue Bad Dreams in the Night, que también estuvo en mi top de mejores lecturas el año pasado. Y pues te recomiendo ambas colecciones. Esta te la recomiendo en particular si a ti te gusta mucho la parte creativa de hacer fotografías, de hacer cine o te gusta escribir, porque el autor, después de cada uno de los relatos que elaboró, dejó una pequeña nota de cuáles elementos de su vida cotidiana le inspiraron para hacer una pequeña historia de terror. Sumamente creativo y bastante interesante para ser leído. Y mi top en novela gráfica también es un memoir, se llama Hierba, con su autora e ilustradora Keum-Sung Gendry Kim. Es una autora de Sur Corea que tuvo la oportunidad de trabajar con personas de la tercera edad, particularmente con una sobreviviente y activista que cuando fue muy pequeñita fue arrebatada con suma violencia por el ejército japonés en una época en la que justo Japón tenía un dominio militarizado y colonial sobre Sur Corea, y lo que hacía el ejército era que secuestraba a pequeñitas y adolescentes que encontraba en su camino y las dejaban en sitios súper espantosos, en condiciones bastante infrahumanas, y lo peor era que las sometían en una esclavitud sexual totalmente terrible, siendo ellas unas niñitas. Y es así como la autora da voz a estas activistas y sobrevivientes. Es una novela gráfica que tiene un diseño bastante sencillo, pero muy elocuente sobre la historia que está contando. Yo lo adquirí en formato digital y pues sí me gustaría tenerlo en físico. Por la parte de no ficción, tengo dos menciones honoríficas. Una de ellas es Reserva de Musgo, de Robin Wall Kimmerer. Ella es una persona potawatomi, es decir, un pueblo originario que se encuentra ubicado en la geografía actual de Estados Unidos. Y ella, por esta parte de sus saberes ancestrales, es que tiene un gran respeto y comunión con la naturaleza, y aparte de ello tiene estudios de licenciatura y maestría sobre el estudio de la fauna, particularmente de musgos. Y es así como tenemos este ensayo tan bello y tan delicado. Nos hace una explicación con un lenguaje bastante asequible sobre cómo se reproducen, cómo subsisten, cómo es que hay tanta variedad sobre los musgos y que se sabe en general muy poco por las personas de a pie. Enseña, creo que, a mirar mucho más detenidamente esta vida. Y pues también narra esta parte de depredación, no solo por la contaminación y los ecosistemas tan afectados, sino cómo hay personas que se les hace sencillo comprar musgos o robarlos, y generalmente solo terminan en la basura cuando es un ecosistema maravilloso el que está habitando ahí en sus manos. Es un libro que creo que es para ser específicamente leído de forma lenta, para que tengas la oportunidad de procesar de mejor manera todo lo que la autora te quiso contar ahí. Mi otra mención honorífica es País sin techo, ciudades, historia y lucha sobre la vivienda. Está escrito por Carla Escofí, que ella es una activista, generadora de contenido, abogada, profesora, etcétera, etcétera, de México. Y en este libro ella nos comparte un montón de información y conocimiento sobre por qué es importante enterarnos sobre temas como la gentrificación, la usurpación de suelo, el exacerbado uso y la esterilización de la tierra, los recursos como drenaje, luz, las infraestructuras están agobiando no solamente las urbes, sino también todos aquellos espacios que creemos bellos y libres para la naturaleza y la fauna, y en realidad todo está siendo depredado, y cómo hay espacios mínimos de resistencia que cada vez se crecen más, sobre todo si tú quieres leer este tipo de lecturas. Creo que da un montón de conocimiento, da un montón de mínimo background para entender por qué es importante enterarnos. Y pues eso, que es un libro bien interesante, me gustó mucho hacerlo. Sé que tiene otro libro también publicado el año pasado y espero igual seguir informándome porque está súper interesante y pues también muy indignante, la verdad, sí, también lo tengo que decir.
En mi top de no ficción, igual por la parte ensayística, tengo dos libros. Uno es Contar es escuchar de Ursula K. Le Guin. Ella es una autora de Estados Unidos. Y esta colección de ensayos o transcripción también de diversas pláticas que ella dio nos va a dar una perspectiva sobre lo que el título dice bien. ¿Qué significa para ella escuchar? Para poder contar a través de la literatura o de los escritos o de los pensares. Tiene una parte maravillosa que igual si tú amas escribir historias, creo que es muy importante que te puedas acercar. Es casi que una clase magistral, bella y delicada sobre el proceso creativo que te invita a ella a tener. Deja bastantes pistas de reflexión sobre cómo puedes abordar tus propias historias. Y el otro libro que está en mi top de mejores lecturas de no ficción se llama Desplazar el centro, la lucha por las libertades culturales, de Ngugi wa Thiong'o. Es un autor, activista y lingüista keniano que perdimos recientemente el año pasado. Yo estaba leyendo esta colección de ensayos cuando nos enteramos de su pérdida. Qué poderoso fue poder estarle leyendo y escuchar y resonar con tantas cosas de reivindicación, de lucha, de por qué las lenguas maternas, la cultura, el punto de vista y el arte de sobre todo el sur global, que estuvo tantos años colonizado, es importante de reivindicar, de nombrar, de enunciar cómo es esta visión neocolonial en la que siempre se mencionan como gran alta cultura, solo aquello que es del norte global. Y pues a ti te gustan todos estos discursos decoloniales, posiciones antirracistas. Creo que este es un libro súper interesante y re necesario de ser leído. Me gustó muchísimo todas las coincidencias que podemos encontrar con los países africanos y los países latinoamericanos, porque conocemos este colonialismo de época antigua, pero también el neocolonialismo, y pues creo que es algo que le agradezco muchísimo a Ngugi wa Thiong'o por vocalizarlo con tanta fuerza y convicción, y pues eso, que descanse en poder. En mi top de mejores lecturas del libro álbum voy a mencionar dos relecturas que hice el año pasado. Uno de ellos es Al atardecer de Xin Yusun. Ella es una autora e ilustradora de Taiwán. Es un libro bellísimo con un montón de detalles en su gráfica. Tiene una bifurcación en cuestión a su narración porque nos presenta una chica viajando en bicicleta haciendo diversas actividades en la ciudad. Y por otro lado nos va a presentar una bifurcación de qué ocurre con su perrito que está en casa. Es una historia que lee sin palabras porque no hay nada de texto aquí escrito, pero es tan bonito todo lo que te refleja, toda esta dulzura en el detalle, que creo que personitas desde los 4 años hasta personas adultas como yo pueden disfrutar un montón. Entonces, igual, este es un libro que siempre recomiendo cuando se trata de lecturas para todas las edades. Y otra relectura que también quiero mencionar que hice estuvo en mi top de mejores lecturas de 2024. Se llama Querría ser la ventana de una vieja perrita sabia, de Philip Steele. Él es el escritor e ilustrador de este libro álbum. Él es una persona de Estados Unidos y este cuento, aparte de sus ilustraciones tan bellas y tan etéreas, que hace una reflexión bien poderosa sobre cómo no necesariamente necesitamos ocupar el centro, que podemos simplemente ser testigos de la belleza del mundo, podemos ser algo mínimo, podemos ser la ventana, ni siquiera la perrita, podemos ser la ventana de una perrita sabia y bella que admira el mundo y simplemente todo eso está bien. Es un libro de confort que me conmovió mucho en mi 2024 y que pues inevitablemente fui a buscar también el año pasado y que muy seguramente voy a estar releyendo muchas más ocasiones. Por menciones honoríficas de libros álbum tengo igual dos lecturas: Empty and Me, A Tale of Friendship and Loss, escrito por Hassan Madawi. Es una persona de Irán, con la ilustradora Mariam Tamasevi. Las ilustraciones son bellísimas, así que tengo que mencionarla ya también. Es un cuento que pude adquirir en digital y el texto es así súper breve, creo que no de ocupar una cuartilla, pero creo que mucho de la obra tiene el poder, no solamente en su minimalismo, sino también en las ilustraciones tan delicadas
de qué ocurre con una pequeña personaje que tras una pérdida y un duelo siente este vacío que le está habitando. Y que es ese vacío que te acompaña a un montón de sitios, no importa dónde estés, y que tu propio proceso de resiliencia a veces te pueda permitir llenar ese vacío con pequeñas cositas. Es un abracito al corazón, no tiene tanto texto, así que igual desde los 5 o 6 años lo van a poder disfrutar, pero creo que en general creo que es algo que entiendes siendo un poquito mayor. Mi otra mención honorífica es Madre de los tiburones, escrito y traducido al español y al inglés por Melissa Cristina Márquez. Está súper bellamente ilustrado por David L. Kurtz. Miren, está así, todas las ilustraciones de cada página están así. Este libro tiene toques de fantasía, pero también de memoir, porque la autora, ella también es una activista y una persona dedicada por sus estudios así de licenciatura y maestría sobre la oceanografía, el estudio y dedicación a las criaturas de flora y fauna que habitan los mares. Y aquí lo que va a hacer es justo narrarse de ella de pequeñita y cómo es que encuentra su vocación y sobre todo aprender a preservar a seres tan magníficos que pueden habitar los distintos espacios. Es un libro con un mensaje, obviamente no solo de ecología, sino también de representación. En el caso de la autora, ella comenta que nunca vio a una mujer de piel cobriza de orígenes humildes hacer profesiones tan interesantes y tan valiosas como el rescate de la vida marina. Qué importante es a veces dejar precedentes sobre los grandes sueños que tenemos. Es un libro que me encantó hacer y que igual voy a estar releyendo porque me gusta mucho hacer relecturas, sobre todo en mis cuentos ilustrados. Y finalmente, en mi top de mejor lectura de libro, álbum, cuento ilustrado es La Casa de los Gatos, escrito por Xin Hao Jen e ilustrado por Wei Jing Xue. Estas dos personas son de Taiwán. Es una historia toda bonita, toda conmovedora de cómo una abuelita se cruza con una hipermanada de gatitos. Tiene un montón de detalles sobre el comportamiento de estos seres tan magníficos. Y es una historia que igual te abraza re bonito al corazón. Se lo di a leer a dos de mis personas e igual estaban como yo con los ojos así súper conmovidos de la historia tan delicada y tan inspiradora. Te abrazan tan bonito, te dejan así con un mensaje tan poderoso en temas aparentemente tan cotidianos, pero que creo que es inevitable reconocernos en estas historias. Por la parte de cuento corto o cuento suelto, la mejor lectura que hice fue Hombres en el Sol de Ghassan Kanafani. Él es un autor de Palestina y en este cuento nos va a nombrar a algunos personajes que por circunstancias convergen en que necesitan desplazarse geográficamente de un punto a otro y no importa que tengan los papeles, aparentemente todos los permisos, que han seguido los protocolos, que han pagado todo lo que debieron llevar a cabo para tener ese permiso, simplemente la intervención armada de otras naciones les impiden ese libre caminar. Así que estas personas deciden organizarse y emprender el camino. Y es todo lo que puedo contar sobre el cuento, porque en realidad es bastante breve. Les puedo decir que es un cuento bien poderoso, se me fue directo al estómago, tengo francamente una reacción física cada que recuerdo este cuento y creo que parte de su poder es lo universal que termina siendo, porque si bien se ubica en tierras tan lejanas como Palestina, creo que hace un montón de eco con eventos y situaciones que ocurren mucho en Latinoamérica, que sabes que algo así podría estar ocurriendo casi que en cualquier instante y pues nada, que voy a seguir leyendo al autor, inevitable a veces también la crudeza, pero qué necesario también nombrar estos hechos. La siguiente categorización creo que sería algo así como realismo mágico, pero realismo sucio y sobre todo qué demandante también fue. Mi mención honorífica es Historias de Cronopios y de Fama de Julio Cortázar, este autor argentino igual, tan amado y tan conocido. Yo he leído muy poco de su obra y esta colección de relatos me parecieron un ejercicio imaginativo divertido, interesante, súper reflexivo, bello y hubo ocasiones que también bastante extraño porque me quedaba así de tal vez no entendí todo lo que quiso decir este autor, pero
genuinamente reconozco que es ineludible reconocer su valor y su impacto en la literatura latinoamericana. Y mi mejor lectura en esta categorización tan amplia y tan extraña y tan particular, sin duda alguna, está El tiempo principia en Xibalbá, de Luis de León. Es un autor guatemalteco desaparecido por la dictadura que hubo en ese país, que sean los finales 70, principios 80. Y este libro nos va a presentar como una senda de infatuación, odio, endorracismos, cómo se pueden contar un montón de cosas tan crudas y blasfemas, pero desde una belleza de lenguaje y una riqueza de sensaciones. Empieza porque un chico llamado Juan, si mal no recuerdo, vuelve a su pueblo a enfrentar, repito, todos estos odios, todos estos fanatismos, todas estas obsesiones, y hace una jugada sobre como que los puntos de vista, pero también las líneas del tiempo. Es una lectura que, debo admitir, no fue sencilla. Creo que sí hay que sentarse a leerlo y releerlo porque es beligerante. Y si bien incluso aquí en la contraportada mencionan cómo hay ciertos elementos narrativos o estilísticos que puedan recordar un poco a Pedro Páramo, realmente no se parecen en el sentido de lo que están contando, sino es ese fuego, es esa herida en Latinoamérica viva, uno en México y otro en Guatemala. Si acaso hay arcos de perdón o de reencuentro. Por la parte de poesía, mi mejor relectura que hice el año pasado fue Antígona González, de Sara Uribe. Ella es una autora mexicana y hace esta reflexión sobre una historia griega de qué es lo que significa vocalizar aquellas personas que están buscando continuamente a sus personas desaparecidas para poder tener un ciclo, un duelo siquiera completo, de poder encontrarles, de poderles dar un lugar de reposo. Estos poemas son bellos y dolorosos porque justo nos recuerdan tanto a las madres buscadoras y a las personas que están buscando a sus familiares en estos ciclos de violencia y de podredumbre humana, y el Estado no da una respuesta ni una búsqueda satisfactoria de la verdad. Y mi top de mejor libro de poesía fue Forest of Noise Poems, escrito por Masad Abu Toha. Él es un autor palestino. Este es el segundo poemario que leo de él. El primero fue Things You May Find Hidden in My Ear, que igual estuvo en mi top de mejores lecturas de 2024. Y ambas colecciones de poemas fueron escritos por el autor mientras él, habitando su casa o campos de refugiados, escuchaba a su tierra siendo bombardeada por aviones y a punta de metralla, con todas las injusticias que están ocurriendo en Palestina, con todos los estrangulamientos, utilizando la hambruna como arma, y enuncia de una forma tan poderosa, pero también lírica, este duelo interminable, este horror, el dolor de la muerte, de estarlo presenciando, y de cómo aún así hay espacio para la belleza y para la pequeña celebración de la vida y de lo que significa tratar o disfrutar las infancias que aún tratan de reír o de tener lo mínimamente normal posible bajo circunstancias tan adversas. Ambos son poemarios muy dolorosos, pero aún así, repito, bellos, y que te dejan pensando en lo que la gente en Palestina y en Gaza están viviendo o sobreviviendo. Creo que igualmente son lecturas súper necesarias, y son de las veces que pienso, ¿para qué es la poesía si no es para nombrar todo esto, no? Y lo importante que es seguir nombrando y diciendo Palestina libre. Mi mejor lectura sobre colección de cuentos fue Los Viajeros, que es un compendio de relatos escritos desde los 90, 2000 y 2020 de ciencia ficción mexicana. Es un libro que me gustó muchísimo. Hay un montón de autores que mucha gente ya reconoce, como Alberto Chimal, Viviana Camacho, Gabriela Damián Mirabete, está Antonio Malpica, si no mal recuerdo, Pepe Rojo, que incluso estuvo en mi top de mejor cuento suelto de 2024. Hay un cuento de Raquel Castro, del propio antologador. Es una colección bien interesante. Hay cuentos que son divertidos, hay unos como
que te dejan obviamente pensando con toda la ciencia ficción, tanto robótica, pero también social, lo que queda en aquellas distopías o parajes últimos del mundo. Hay 2 o 3 cuentos que en general creo que no embonan tanto con la colección, pero el resto está tan alto en lo que están narrando y de cómo lo están escribiendo, que es maravillosa, que es por eso que está en mi top. Me gustó un montón, tengo muchas ganas de releerlo y creo que eso es como lo bonito y significativo sobre las lecturas y autores que vas encontrando. Llegué a este libro porque buscaba otro cuento de Pepe Rojo y pues 10 de 10, gran experiencia. Y siguiendo un poco el tono en ciencia ficción, mis mejores lecturas, la relectura que hice este año y que también tiene que aparecer en este top es Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Este clásico de distopía, recuerdo que la primera vez que lo leí tenía 16 años y de ahí a la fecha creo que lo he releído unas 9 veces tal vez, ya incluso no tengo una cantidad exacta porque de verdad que lo disfruto muchísimo y de todas esas lecturas, esta es la primera que hago en inglés. Creo que me permitió sentir de una forma tan poderosa y contundente la desolación que Raymond quiso colocar en estas páginas. ¿Cuáles son aquellas relaciones también perdidas cuando hay siempre un ruido que nos está acompañando o pantallas que siempre nos están distrayendo de nuestra realidad? Cuando hay eventos mundiales tan terribles también sucediendo de fondo. Es un libro al cual yo quiero muchísimo. Esta edición es muy bella porque aparte tiene menciones sobre las adaptaciones que llegó a conocer Raymond y sobre todo las portadas o parte de los manuscritos cuando la obra se llamaba solamente El Bombero. Y mi top de ciencia ficción fue una novela post-apocalíptica, se llama El libro azul de Nivo de Mano Stefan Ross. Ella es una autora de Reino Unido y este libro es muy intimista. El libro azul es un diario que comparte una madre y un hijo y cada quien escribe en sus propias páginas, pero nunca leen lo que la otra personita escribió. Entonces puedes ver justo la mirada de la persona adulta que vio el debacle de la humanidad, de cómo es este envenenamiento en la tierra, en la flora y en la fauna y lo que significa sobrevivir, teniendo esa visión de lo que fue la tierra y lo que es ahora. Y esa mirada aún ingenua y pura que está abriendo los ojos al mundo y que trata de entender qué fue el antes y lo difícil que es habitar los espacios, pero sobre todo en enormes soledades. Me gustó mucho este libro. Creo que de tenerlo también en físico lo pondría al lado de Mugre Rosa de Fernanda Trías, esta autora uruguaya que estuvo también en mi top de 2024, porque no son apoteósicas, no van a narrar un gran melodrama. En realidad es lo que comentaba al inicio, es intimista, es delicada, es sobre los sentires de sus personajes y creo que en eso hay muchísimo poder. Me gusta este tipo también de ciencia ficción. No sé, es inevitable, de verdad siento así la sonrisa en cuanto me acuerdo de este libro, si bien tiene obviamente toda la melancolía que puede tener cualquier situación posapocalíptica. Por parte de Memoir, mi mención honorífica es Los ojos de Gaza, un diario de resiliencia, escrito por Plestia Alakat. Ella es una autora y periodista palestina. Nos trata de dar este punto de vista sobre cómo siempre hubo esta situación de intervención militar y de bombardeos en Palestina, precisamente en Gaza, que es su patria y la ciudad que ella solía habitar, que era una realidad manifiesta desde el Nakba, desde allá pues los 1948, y que sin embargo todavía esa normalidad a la cual ya se habían habituado, pues se desencadena todo lo de octubre 2023 y ella se encarga de hacer bastantes entrevistas o dar la visibilidad a hechos a través de redes sociales. Es un libro que no trata de ser crudo ni de abrirse a canal, porque en realidad es muy respetuoso sobre la situación, sobre las víctimas, sobre las personas que ella pudo entrevistar y sobre su propia vida, justo estas fracciones de su diario. Hay una nota que deja ella al final
para todos sus lectores, que me estrujó, pero también me sostuvo el corazón. Y mi top en cuestión a memoir se lo lleva Fauce de Tania Tagle, una tallerista, escritora y madre mexicana. En este libro ella nos va a contar igualmente sobre sus procesos de duelo, de enojo, de ira, de desasosiego que le llevó a encontrarse con la realidad de que el padre de uno de sus hijos, gran amigo, colega y expareja sentimental, decidió ya no continuar con su vida. Y qué fuerte y duro y triste simbra esto en su vida y sobre todo en la de su pequeño hijo. Enuncia de una forma bella y dolorosa estos procesos de duelo que muchas veces vivimos, y que creo que Tania hace un eco sobre este desasosiego que a veces nos inunda y nos ahoga. Y finalmente, pero no menos importante, por la parte de fantasía, aquí mi mención honorífica que se lleva Mascota de Akwaeke Emesi. Es una persona de Nigeria, sus pronombres son no binarios. Nos presenta una línea temporal en la que la humanidad tenía todos estos vicios y guerras, y hay un punto de inflexión que recuerdan así como parte de su historia, en la que unas criaturas llegaron y de pronto es que ocurre una utopía en la que todas las formas de expresión, de género, de familia, de pronombres, etcétera, etcétera, se viven con una normalidad maravillosa. Es un libro que tu tío, el más facho, obviamente odiaría. A mí me gustó muchísimo. Y lo que digo, aquí presenta una utopía con personajes middle grade, y cómo es que puedes nombrar el terror o el dolor si es algo que te es por completo desconocido. ¿Cómo reconoces el peligro? Cosas o personas que están ahí esperando la mínima oportunidad para hacer daño. Es un libro con una fantasía súper interesante. Creo que podría ser una saga y yo sin duda alguna la leería. Y pues quiero seguir conociendo muchas más obras de este autor. Y finalmente, en mi top de lo mejor que leí en fantasía de 2025 fue la saga de Terramar de Úrsula K. Le Guin, esta autora de Estados Unidos que llegó para robarme por completo el corazón. Si la recuerdan, también la mencioné en mi top de no ficción, en la parte ensayística. Amé el mundo. Ella es la primera autora o autor, como lo quieran manejar, que colocó en palabras allá en los 1960 qué significaba que una persona fuera a un colegio, a una escuela de hechicería. De ahí fue justo el gran referente cultural para grandes obras. En mis planes lectores de 2025 estaba leer Un mago de Terramar, y fue tan bonito el encuentro que fue inevitable para mí leer Las tumbas de Atuán, La costa más lejana, Tejano, y los cuentos de Terramar durante todo mi año. Ya solo me falta el sexto libro, y tengo que decir que amo la forma de escritura de Úrsula, pero también muchos los temas que ella enuncia. Es hermosamente política y la adoro por eso. Dentro de toda la aventura, dentro del dolor, las tristezas, las oscuridades y las esperanzas que aquí ella narra, también de una característica tan particular de sentir un reflejo, creo, irremediablemente ves en la vida real, no solamente en los libros, y sabes que Úrsula sabía cosas y que ella sostenía la vida, que ella tenía que también coser calcetines y emprender grandes desafíos como escribir este mundo tan maravilloso. Está tan bonitamente ilustrado. Miren, por aquí se ven algunas de las ilustraciones súper bonitas. Y pues obviamente lo compré porque mi idea es releer toda la saga en físico. Y pues ya, solo me queda decir que quiero mucho a Úrsula. Amo lo delicada, lo sutil, lo orgánico que charlan y discuten sus personajes. Tantas cosas que enuncia y que la gente súper facha diría, inclusión forzada, pero ella lo está haciendo desde 1960, entonces maravillosa. Mi 2026 va a estar con el último libro y
también para ir conociendo su ciencia ficción, sin duda alguna. Muchas relecturas, muchas menciones honoríficas y sobre todo muchos libros maravillosos que me acompañaron todo 2025. Fue un gran año lector. Si has leído alguno de estos libros, coméntame tus impresiones. Podemos seguir encontrándonos en estas grandes historias. Y eso sería todo. Bye.